Muy bien, ahora vamos a presentar al doctor José Medina, es su colega, Sí, urólogo, y vamos a hablar de los cálculos renales, o sea, es un programa especial para mí. Para ti. Claro, porque claro. esa es la única Así- herencia que me han dejado mis dos padres. Así como yo tengo mi cálculo en la vesícula, Yo tú tengo mis tienes tu cálculos cálculo en la renales, vesícula, así que acá pero lo mío sale. los que hace el doctor también salen. Al natural sale. Yo tomo mi agüita, mi colita de caballo, Chancapiedra. ¿no? Mi chancapiedra y a veces mi chelita y ¡fru! Se me va. Pero lo importante es saber que, bueno, los cálculos renales son un tema frecuente en la población desde jóvenes. O sea, no es cuestión de... Ahí ya no es adulto mayor. ¿Usted Ahí, le ha dado alguna vez un cólico no, renal? no, paso. Dios no quiere. Paso. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, son muy dolorosos. Es recontra archidoloroso. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor Tejada, gusto verlo. El gusto es para mí, doctor. ¿Qué tal? A ver, doctor, ¿quiénes sufrimos más de cálculos renales? ¿Quiénes estamos propensos a sufrir de cálculos renales? Bueno, como bien dice el doctor Tejada, eso no es ya definitivamente una enfermedad de pacientes mayores, ¿no? Más bien es al revés, es una enfermedad de pacientes jóvenes. El pico de máxima frecuencia es en los 30 años y habitualmente es más frecuente en varones que en mujeres. Y un repite, rango de ¿no? 2 a 1. ¿Por qué? Y repite. ¿Menos agua? ¿Tomamos menos agua o qué? Hay una predisposición ya genética a la formación de cálculos, ¿no? Parte del metabolismo también de los varones con respecto a las mujeres, ¿no? Ujú. Ahora, la arenilla y el cálculo son dos cosas diferentes. Claro que sí, esa es una discusión que siempre tenemos entre radiólogos y urólogos, ¿no? Para los radiólogos existe la arenilla y cuando uno recibe un informe de una ecografía, habitualmente pueden colocar microlitiasis o arenilla, mientras que para el urólogo prácticamente eso no existe. Eso es que bueno que lo hayas dicho, Miguel. ¿No? Es del bando, pues. Del equipo. Porque te informan a cada rato también cálculos, microarenillas que en realidad no hay. O sea, Claro. yo te digo, ¿y dónde está? No, ¿sabes por dónde lo sabemos? Porque ya, ok, yo te aguanto el tema del reporte de la ecografía, ya, que tiene microlitiasis, a ver. Pero diría, en algún momento tiene que manifestarse, pero tú Sí. lo ves al paciente años y no pasó nada. O sea, también hay, no sé si que revisar imágenes, pero te sale un reporte o sea, los cálculos son muy frecuentes, ¿ah? Caballero, ¿no? Y pasa y hay que ir al profesional para resolver ese problema. Pero también hay un sobrediagnóstico de imágenes Así es. que a los médicos a lo mejor los induce a una mala práctica. Porque hay pacientes que te reportan cálculos Clalo. y arenilla que yo coincido con otras medidas que No, nos ponemos de ese lado. Porque cuando el paciente tiene efectivamente. problemas, hay problemas y hay que solucionarlos, pero no por gusto tampoco, ¿no? Sí, es verdad, es bastante frecuente la existencia de este tipo de informes, ¿no? Y el asunto es lo difícil que es explicarle a un paciente que viene por una lumbalgia, que es un dolor muy parecido a lo que son los cálculos, explicarle que su tema es la lumbalgia y no la arenilla o la microlitiasis que pone el radiólogo, ¿no? Entonces, explicarle a un paciente eso es bastante difícil, ¿no? Pero para nosotros, como bien dice el doctor, el término de arenilla o microlitiasis no es la causa de un cólico porque esa microlitiasis habitualmente es de 1, 2 o 3 milímetros y el grosor del uréter, que es el órgano por el cual pasa un cálculo, es aproximadamente de 5 o 6 milímetros, ¿no? Entonces, teóricamente, una pequeña piedrita de menos de 4 milímetros no debería producir mayor dolor al momento del pasaje o de la expulsión por la vía urinaria, ¿no? Lo que sí no falla, yo creo, doctor, es de que un examen de orina simple, común y corriente, con un paciente con cólico, nos da evidencias claras de que estamos ante un cólico nefrítico, un cólico renal producido por cálculos, por la presencia de sangrado, por la presencia de detritos celulares y qué sé yo, en las cuales más bien hay que encontrar soluciones al paciente, porque nosotros, a los urólogos, como usted calificado, lo buscan porque de pronto este paciente terminó en una sala de emergencia y le decimos cuál es la solución, ¿no? Vamos a esperar, como hablaba Daniel, oye, no, a mí, el mío Para sale solo, expulsar. pero hay muchos que no salen solos, entonces ahí entra ya el trabajo del especialista. Claro. ¿Cuál es? Yo imagino que primero recomiendas también darse una alternativa, que el cálculo salga por la vía natural, siempre y cuando tenga ciertos requisitos. ¿Cuáles vendrían a ser esos parámetros? Bueno, los requisitos es básicamente el tamaño del tamaño cálculo, del ¿no? cálculo, Pero ¿no? como bien dice el doctor, cuando un paciente ingresa a emergencia, ¿no? Lo primero que se debe hacer es evaluar si es que el paciente tiene un cólico o una lumbalgia. Entonces, inicialmente de frente a un examen de orina, es importantísimo, y una ecografía renal, ¿no? Si se puede, si está a disposición también una radiografía de abdomen simple, porque juntando estos tres exámenes nosotros podemos determinar si lo que tiene el paciente es una lumbalgia o un cálculo.
No, se puede obviar algunos exámenes que habitualmente también mandan en emergencia, que son el hemograma, la urea y la creatinina, porque estos exámenes más es para otro tipo de patologías, ¿no? Pero los 3 exámenes básicos son el examen de orina, la ecografía y la radiografía. ¿Por qué una radiografía? Porque habitualmente el 85% de cálculos están relacionados o hechos de calcio. Entonces se pueden ver en una radiografía. Ahora, como bien dice el doctor, una vez que ya nosotros tenemos definido que hay un cálculo, si tenemos el examen de orina que hay un sangrado microscópico, tenemos un riñón el cual está dilatado que nosotros llamamos hidronefrosis, o tenemos en la placa radiográfica una imagen relacionada con un cálculo, lo siguiente que pedimos es una tomografía. La tomografía es un examen muy preciso, es el examen más preciso que existe actualmente para poder determinar todas las características del cálculo. ¿Y cuáles son las características del cálculo? En primer lugar, el tamaño. En segundo lugar, la localización. Y en tercer lugar, la consistencia del cálculo, ver qué tan duro es el cálculo. Y según estos 3 parámetros es que ya podemos hacer lo que dice el doctor. ¿Cuál es nuestro manejo del cálculo? Lo podemos dejar pasar o lo podemos observar si es que un cálculo tiene, en primer lugar, menos de 4 milímetros. En segundo lugar, si el cálculo está en el uréter se puede decir, de la mitad del uréter hacia abajo, para que lo entiendan mejor, ¿no? Y en tercer lugar, la consistencia del cálculo. Si tiene menos de 1000 unidades Hanfield, le llamamos nosotros la densidad que tiene una imagen de cálculo en una tomografía, este cálculo se puede denominar de cierta forma un cálculo blando y por lo tanto puede ser expulsado a través de la vía urinaria. Ahora, yo tengo una pregunta para los dos, pues los dos son urólogos. A ver, usualmente el cálculo renal o la arenilla, ¿no? Se detecta después de este proceso de cólicos y dolores que te llevan pues de emergencia, y a través de los exámenes que ustedes están refiriendo se detecta que está sufriendo de cálculos, ¿no? Pero hay algunos síntomas que más o menos me podrían a mí ayudar a predecir que posiblemente sea un paciente con cálculos renales. Es muy difícil, ¿no? Como dices tú, básicamente... Yo, por ejemplo, aprendí a detectar mis cálculos, mi arenilla. Por ejemplo, yo le digo una. Este dolor de espalda. Entonces, tú estás durmiendo tranquilo, de noche a la mañana tienes un fastidio en la espalda, al lado izquierdo, al lado derecho, ¿no? Y luego como unos pequeños punzones. Y luego sí te vas y orinas y un poco recargado, ¿no? Por ejemplo, me he estado aplicando la vitamina C hace unos días, ¿no? Y me he dado cuenta que el color de mi orina está más fuerte, ¿no? Y yo sé pues que la vitamina C te produce cálculos o arenillas. No es recomendado para pacientes que sufren cálculos de arenilla, ¿no? Entonces, esos son, por ejemplo, los síntomas que yo tengo. Entonces, ¿qué yo hago automáticamente? Cuando yo ya siento este tipo de molestias, yo agarro y me compro mi cola de caballo, mi chancapiedra, y comienzo a tomar más agua de lo normal, ¿no? Si tomo 2 litros de agua diario, pues me meto 4, una cosa así, ¿no? Y el proceso se me va. Incluso hasta me da un poquito de, o sea, siento calentura. Yo he aprendido a detectar esos síntomas, no sé si estoy bien, ¿no? Pero he aprendido a detectar esos síntomas con el tema de mis arenillas, que es, obviamente, cada cierto tiempo me da, ¿no? Claro. Sí, yo creo que el problema de que una persona puede tener un desequilibrio en su densidad urinaria que genera cierta molestia y dolor es posible, ¿no? Pero creo que estamos hablando de 2 cosas, ¿no? Uno, o sea, no estoy negando la posibilidad de arenilla, ¿no? De hecho, nosotros medimos el calcio, el ácido úrico, citratos, oxalatos en orina de 24 horas porque hay personas a las cuales tenemos que hacer un rol preventivo también, y hay medicación para tratar de que no precipiten estos compuestos en la orina y se formen cálculos. O sea, arenilla sí existe. Lo que hace un momento conversábamos acerca de la discrepancia es que los reportes de microcalcificaciones o de microcálculos en los riñones, que prácticamente pensamos que estamos ante un paciente que tenemos que hacer algo y no hacerlo. Cuando el cólico se va, es lo que dice el doctor Medina. O sea, hay características que dice por la tomografía, este paciente hay que hacer algo más o podemos esperar. Eso es un tema absolutamente técnico y especializado. En el caso tuyo, yo no dudo que a lo mejor te conoces y efectivamente a lo mejor concentras un poco más de densidad cálcica en tu orina. Hay una suerte de molestia, tú te hidratas mejor y, como quien se dice, limpias la vía urinaria y ya está. Pero eso no se da en todos. Porque yo creo que el síntoma estelar acá es el dolor, ¿no? Y el dolor, que tú ya lo conoces, como entonces yo me hidrato un poco más y sale, puede ser, no te puedo negar esa posibilidad, habría que hacerte exámenes para saber si realmente salieron. Y bien que lo has solucionado de esa manera, pero en muchos pacientes estos cálculos atrapados en un lugar, como dice el doctor Medina, en la parte superior, más grandes de 4 milímetros, con gran densidad,
ya merecen un tratamiento, inclusive ya no de observación, porque ese riñón se puede dañar. Y yo ahí hago la pregunta, doctor Medina, ¿cuánto esperar a un paciente que está en ese borderline para hacer una intervención para resolver este problema? ¿Y qué soluciones hay? Que es lo importante, ¿no? Claro, cuando nosotros decidimos ya la observación de un cálculo renal, entonces no solamente es observación, sino también ayudamos esto con un tratamiento. Claro. Entonces, el uréter es un tubo que aproximadamente tiene 30 centímetros de longitud. Entonces, si el cálculo se encuentra en los 10 últimos centímetros, nosotros podemos ayudarle a la expulsión de ese cálculo con un medicamento que se llama alfa bloqueadores, que justamente son los mismos medicamentos que utilizamos para mejorar los síntomas prostáticos. ¿Y cuál es la lógica de esto? Porque el alfa bloqueador lo que produce es una relajación de la musculatura del uréter. Entonces, cuando la musculatura del uréter está relajada, se amplía la luz del uréter, el diámetro del uréter. Entonces, por lo tanto, permite el pasaje de un cálculo menor de 4 centímetros. Entonces, habitualmente eso es lo que podemos hacer. De 4 milímetros, perdón. De 4 milímetros, sí. ¿Qué es lo que el tiempo que habitualmente damos? Podemos dar un plazo incluso de un mes, ¿no? Y nosotros tomamos una radiografía de control para ver si ese cálculo está bajando, si está pasando a través de la vía urinaria. ¿Por qué? Ya no nos basamos en el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor en un cólico renal es un dolor pasajero y el dolor se puede mantener por 3, 4, 5 días y después el dolor irse disminuyendo en el tiempo. Sin embargo, el cálculo puede seguir en la misma posición. Entonces, eso es muy importante. Los pacientes se confían de que el dolor ya pasó, sin embargo, el cálculo se mantiene en la misma posición y está ocasionando una dilatación leve, progresiva del riñón, sin que haya una progresión del cálculo. Entonces, eso es que tener mucho cuidado y ya hay que seguirlo, ¿no? Una pregunta chiquita. ¿Se pueden colocar catéteres en alguna ocasión? Claro, sí, efectivamente. O sea, no digo en los que se va a operar, sino en los que son decidimos pequeñitos y que decimos observarlo. Claro, por ejemplo, hay varios estudios también que demuestran que los cálculos que son blandos, los cálculos que tienen menos de 1000 unidades Hansfield, son cálculos habitualmente de ácido úrico o de cistina. Estos cálculos son muy friables. Entonces, cuando el cálculo es pequeño, uno puede decidir la colocación de catéter, porque ese catéter, al momento de estar colocado adentro, con la misma respiración o movimientos del paciente, va a ocasionar que el cálculo se vaya rompiendo, se vaya desintegrando. Y en algunos casos incluso el hecho solamente de ponerle catéter durante un mes o 2 meses desintegra el cálculo, ¿no? Efectivamente, eso es así. Qué bueno. Muy bien, doctor Medina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctor Alberto Tejada, gracias por su visita.